Sin más decirles que hoy nos convoca un evento muy importante en el marco del bicentenario de la Universidad de Cartagena, en el marco de la conciencia de la Universidad de Cartagena para seguir contribuyendo al patrimonio, a la memoria de la universidad, pero también de la ciudad y de la región, porque eso no se puede pensar lo uno separado de lo otro. Estamos muy contentos y bueno, esperamos que disfruten este momento y que nos ayuden a contarlo a otras personas para seguir preparándonos para esos 200 años. Ha llegado el gran día, que es la presentación de este libro denominado Compilación de documentos para la historia de la Universidad de Cartagena durante el primer siglo de la República, y es un libro producto del esfuerzo, del rigor, del trabajo, de la dedicación de nuestros historiadores, Sergio Paolo Solano, Royce Flores Bolívar, Maribel de la Cruz Vergara, Muriel Vanegas Beltrán y Rafael Acevedo Boya. Así que sin más, quiero que iniciemos recibiendo a nuestro rector, el doctor William Martín Castillejo, quien va a saludarnos. Bueno, además que es historiador, que ya está acá. Bueno, muchísimas gracias, Berta, pero sobre todo los agradecimientos a realmente este trabajo de equipo de los historiadores del programa Historia, que lo encabezan prácticamente uno de los profesores que ha visto nacer el programa de Historia en nuestra universidad. Me refiero a Sergio Solano, a profesores como Royce Flores, Maribel de la Cruz, a Muriel Vanegas y a Rafael Acevedo. Ellos han logrado cumplir un anhelo que se tenía hace mucho tiempo en el programa, y es compilar los documentos que permitan a muchos historiadores y a las personas en general conocer un poco sobre la historia de la Universidad de Cartagena. De este trabajo nos queda pendiente todavía consolidar toda esa documentación del Estado Soberano de Bolívar y también volverla unos libros accesibles a esta camada de jóvenes historiadores que saca el programa y que entiende el programa. Los agradecimientos porque nuestra universidad, como todos saben, está próxima a cumplir sus primeros 200 años. Y en ese esfuerzo por dar a conocer la universidad cae este libro tan importante, porque ayuda a dilucidar muchos temas que antes habían sido imposibles por la fragmentación o la dispersión de los documentos sobre la historia de la Universidad de Cartagena. Para nosotros es un propósito llevar ese acontecimiento en los 200 años, no solamente en la esfera local, sino también a nivel nacional. Como todos saben, los esfuerzos que ha hecho el programa, y especialmente la profesora Maribel, nos ha permitido acercarnos mucho, sobre todo a conocer los temas de la historia colonial, que ya no es necesario viajar tanto a Bogotá como nos tocó en alguna época, y eso también ayuda precisamente a redescubrir una historia que todavía le falta mucho por contar. No quiero extenderme, quiero simplemente agradecerles por el esfuerzo a los profesores de entregarnos este trabajo como una fuente necesaria para abordar los temas de la educación colombiana. Hablar de la República, hablar de la construcción del Estado, tiene que pasar por ese ideal de educación como sinónimo de libertad, como sinónimo de transformación. Muchísimas gracias, profesor, y a todos los asistentes por estar el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, durante años nosotros estuvimos hablando del bicentenario de la Universidad de Cartagena. Lo veíamos muy lejos. Nos llegó la pandemia, en fin, pasaron muchas cosas. Hemos hecho estrategias de sensibilización, de pedagogía, nos hemos echado el cuento entre nosotros mismos, nos lo hemos echado a otras personas, pero sin duda 2026 llegó y con el señor rector decíamos cuenta regresiva.
Ya estamos realmente a muy poco tiempo de esa gran conmemoración, porque acuérdense que nuestra universidad, con la Universidad del Cauca, son las más antiguas de la República de Colombia. Y digo todo esto antes de darle la palabra al profesor Sergio Paolo Solano, porque creemos que este es un año de acciones concretas, que este es un año que ya tienen que pintar de alguna manera lo que va a ser el 2027 para la Universidad de Cartagena y para Colombia. Y creemos que este es el primer gran aporte concreto, un paso firme que nos motiva a seguir trabajando todo este año para seguir entre todos conociendo la historia de la universidad y sus valiosos aportes a la construcción de la nación. Así que sin más, quiero invitar a Sergio Paolo a que nos cuente él sobre esta compilación, este trabajo en equipo, seguramente todo lo que motivó este ejercicio y lo que vamos a encontrar todos en esta valiosa obra. Adelante, Sergio. Buenas tardes a todos y a todas. Mis agradecimientos, o nuestros agradecimientos, en calidad de autores, profesores, docentes e investigadores del programa de historia, a la rectoría de la universidad en cabeza del colega, pues también es historiador, William Malcón Castillejo, a la vicerrectora de extensión, la doctora Berta Arnedo, y a quienes han hecho posible la realización de este evento para la presentación de este libro. Era un viejo sueño que empezó a finales del siglo pasado. Teníamos algunos impases los docentes del programa de historia en cuanto a lo que tiene que ver con temas de trabajo de grado de nuestros egresados. El programa empezó en 1992, en esa época eran 5 años, 10 semestres, en el 95 terminó la primera cohorte de 4 estudiantes nada más. Era un programa anualizado y era la época en que los temas de historia económica estaban al orden del día y la mayoría de los egresados en ese momento escogieron como campo de investigación la historia económica, especialmente la historia industrial y la historia empresarial. Así fueron agregándose nuevas cohortes de estudiantes y continuaron con los mismos temas y ampliándose un poco hacia los temas de las historias políticas y culturales. Pero llegó un momento en que sabíamos que la ciudad carecía de fuentes documentales para avanzar en investigaciones. Pese a la antigüedad de esta ciudad, solamente el Archivo Histórico de Cartagena contaba con fondos de prensa de comienzos del siglo XX, prensa comercial, y alguna documentación notarial. Se carecía del resto. Por fortuna, la Biblioteca Luis Ángel Arango para esos años se dio a la tarea de digitalizar la documentación de la prensa oficial existente sobre el siglo XIX. En este caso, la prensa de la provincia de Cartagena hasta el año de 1857, y a partir de 1857 la prensa del Estado de Bolívar, Estado Soberano de Bolívar, y posteriormente la prensa del Departamento de Bolívar. Y alguna prensa comercial también la digitalizó. Y en la Bartolomé Calvo colocaron unos lectores en microfilm muy deficientes en iluminación, es decir, era un sacrificio para la vista de uno estar leyendo, pero bueno, era lo único que existía en la ciudad. No existían repositorios documentales. Hoy en día, gracias a la labor del Laboratorio de Investigaciones en Estudios Coloniales, fundado y dirigido por la colega Maribel de la Cruz, contamos ya con documentación colonial. Y hoy en día, gracias a la digitalización, la Biblioteca Nacional de Colombia ha digitalizado muchas publicaciones, hojas volantes, folletos, libros del siglo XIX, y lo mismo ha hecho la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Archivo General de la Nación. Para la época colonial, el Archivo General de la Nación. En total, que para finales del siglo pasado decidimos que teníamos que abrir una línea de investigación.
y que esa línea tenía que ser de compilación documental. ¿Por qué? Porque queríamos satisfacer una necesidad. A la universidad y al Archivo Histórico de Cartagena llegaban investigadores de los municipios, gente que no tenía formación de historiadores desde el punto de vista profesional, pero con unas ansias, una pasión por la investigación histórica. Y si en la ciudad capital del Bolívar Grande, Cartagena, no existía documentación, ya pueden imaginar lo que pasaba para los municipios. Entonces, uno de los pasos que dimos fue decidir abrir una línea de compilación de documentación del siglo XIX. Varios de nuestros hoy en día colegas son estudiantes para ir al archivo histórico de Cartagena, ver los tomos de la documentación de la prensa oficial del Estado Soberano de Bolívar, y otros comenzaron a ir a los lectores de microfilm. Ya yo había revisado casi toda la prensa de microfilm que existía en la Bartolomé Calvo, y recién llegado desde el año 92 me había revisado casi todo el archivo histórico. Entonces yo sabía qué posibilidades documentales existían para llevar a cabo esa recopilación. Se inició por compilar los informes de los gobernadores de las distintas provincias que en el siglo XIX formaron parte de la gran provincia de Cartagena y durante el mismo siglo del Estado Soberano de Bolívar. Informes pormenorizados, detallados sobre el funcionamiento administrativo, el funcionamiento económico, político, institucional, guerras civiles, problemas, absolutamente todo. Y después pasamos a adelantar el trabajo de compilación de información sobre la educación en el Bolívar Grande. Resultado de eso, aquí el rector, la tesis de maestría fue la educación en el Estado Soberano de Bolívar. Y algunos de nuestros egresados también adelantaron sus compilaciones sobre educación. Eso fue muy productivo. En el repositorio institucional de la Universidad de Cartagena, de la biblioteca, ustedes pueden consultar esas tesis. No se pueden ni siquiera sombrear porque tienen unas claves que no permiten, hay que transcribirla. Fue el punto de partida sobre esta inquietud. Hace como 7 años hicimos varias reuniones, los colegas que aparecemos como coordinadores del libro, y decidimos, ¿por qué no continuábamos en vista de que se estaba aproximando el bicentenario de la universidad? ¿Por qué no continuábamos y hacíamos una compilación de documentos para la historia de la Universidad de Cartagena? Existe una compilación previa que la hizo el historiador Pastor Restrepo Lince, no en computador, en máquina de escribir. La hizo en los años 60. En el repositorio documental de la universidad también están estos 5 volúmenes, correspondiente al año de 1857 hasta 1871. 5 volúmenes, interesados fundamentalmente en el funcionamiento interno de la universidad, nombramiento de profesores, estado de libros, etc. Creo que fue un buen punto de partida, porque de alguna manera ya era un trabajo previo adelantado, pero nosotros queríamos abarcar todo el siglo XIX, desde los antecedentes de la universidad. Y sobre esto es bueno decir que la universidad no partió de cero, y que el decreto de Simón Bolívar, y que lleva la firma de José Manuel Restrepo, gracias a un descubrimiento que hace pocos meses hizo el colega Rafael Acevedo, no partía de cero, que ya durante el siglo XVIII en la ciudad de Cartagena de Indias, autoridades eclesiásticas y autoridades ordinarias civiles, pero para no cometer anacronismo decimos ordinarias, se habían interesado en la posibilidad de fundar un colegio real en Cartagena de Indias que impartiera estudios en teología y en jurisprudencia. En el año de 1776 fue aprobado por el virrey el funcionamiento de este colegio, que llevó por nombre Colegio Seminario Conciliar San Carlos Borromeos, y bregó
por alcanzar la condición de colegio universidad, es decir, poder conferir títulos de doctor en jurisprudencia y de doctor en teología. Varias razones se aunaron para que esto no fuera posible. Una primera razón tuvo que ver sobre el financiamiento. Me explico un poco. Después de la expulsión de los jesuitas de todo el imperio español, de la Compañía de Jesús, en el año de 1767 quedaron muchos bienes, y el rey determinó que como buena parte de la formación sacerdotal y de la educación en las diferentes ciudades del imperio la impartían los jesuitas, se había creado un vacío. Entonces el rey impartió como orden bajo el principio del patronato regio. El patronato regio era una disposición que le permitía al rey intervenir en la iglesia. Bajo esa disposición dijo: créense colegios, seminarios conciliares en varias ciudades y destínense los fondos, los réditos que den los bienes de los jesuitas, los réditos para el financiamiento de este colegio en todas partes del imperio. En Cartagena eso era un despelote. Aquí hay un joven, por ahí está Mauricio Montiel, que está adelantando la tesis sobre los bienes de los jesuitas, y era difícil poder determinar los réditos que daban en manos de quienes estaban: casas, haciendas, ladrilleras, esclavos. Era muy difícil todo eso. En total, que esa fue la primera dificultad que enfrentó. Pero la segunda dificultad también fue la oposición de las autoridades de Santa Fe de Bogotá. ¿Por qué hubo oposición de las autoridades de Santa Fe de Bogotá? Porque hubo un obispo en Cartagena a finales del siglo XVII que cogió parte de los bienes de la iglesia y los asignó como bienes del Colegio Universidad, de la Universidad Javeriana y del Colegio Mayor del Rosario en Bogotá. Entonces las autoridades de Cartagena tuvieron que enfrentar esa situación, empezar a reclamar que eso eran bienes de la iglesia y que por tanto el obispo no tenía atribuciones para disponer de esos bienes. En total, eso fue un pleito que se prolongó durante lo que restaba del siglo XVIII y hubo dificultades para eso. Al final, las autoridades civiles, ordinarias y eclesiásticas de Cartagena renunciaron a la posibilidad de poder conferir títulos, pero sí lograron que se abriera una cátedra de jurisprudencia, y eso fue fundamental porque las familias prestantes de la ciudad tenían que mandar sus hijos desde temprana edad a estudiar a los colegios y universidades de Bogotá, y era un riesgo. Por ejemplo, a José María García de Toledo casi lo expulsan del Colegio del Rosario por conducta anticipada, y a varios jóvenes de Cartagena casi que se les niega la posibilidad de acceder al título de abogado y de teólogos por conductas que se consideraban que contravenían las disposiciones de los reglamentos de las universidades de Bogotá. Entonces la gente de Cartagena era muy reacia a enviar a sus hijos allá. Entonces el colegio, con su cátedra de jurisprudencia y con su cátedra de teología, empezó a dar formación en Cartagena, pero para titularse tenían que ir a Bogotá. Comenzaron a hacerlo, y uno nota en los listados de estudiantes del Colegio Seminario Conciliar y nota en los listados de graduando, al menos de la Universidad del Rosario, que están en línea, que se pueden consultar, que muchos de los jóvenes, tanto de sectores altos de Cartagena como de sectores medios, accedieron a la condición de abogado, accedieron a la condición de teólogos, o algunos aunaban ambas condiciones en sus títulos. Y fueron estos jóvenes los que se colocaron al frente de la petición de la apertura de la cátedra de jurisprudencia. Y en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX insistieron. José María del Castillo y Rada fue uno de los personajes fundamentales en esto, porque regentó la cátedra de jurisprudencia en el Colegio Seminario Conciliar. Ese colegio quedaba entre la calle del colegio y la calle del Coliseo, una casa blanca de esquina grandísima que está ahí funcionaba el Colegio Seminario Conciliar, y mucha gente proveniente de las provincias también accedieron a estudiar en el colegio, al menos para graduarse como cura.
En total, ese colegio satisfizo una de las principales demandas en cuanto a la formación de teólogos para la provincia, que para finales del siglo XVIII tenía una condición precaria. Pues bien, fue sobre esa situación de divulgación de los conocimientos de los estudios superiores que se promulga la disposición de Simón Bolívar en el año de 1827 de crear la Universidad del Magdalena e Istmo, que se le asignó el claustro de San Agustín, pero como estaba destruido, comenzó a funcionar en la sede del Colegio Seminario Conciliar, porque el colegio quedó integrado. Ahí hay una fase intermedia entre ese periodo colonial y la disposición de Bolívar. Fue la existencia del Colegio Nacional, que se creó por iniciativa de José Joaquín Gómez en Cartagena, acompañado por José Eusebio Canaval y José María del Real. Crearon el Colegio Nacional de Cartagena, y sobre esta realidad también cabalgó Bolívar para emitir la disposición de la creación de nuestra universidad. En total, no se partió de cero. Pues bien, conociendo esos antecedentes, buena parte de la documentación que se adelantó de la compilación de trabajo por parte de nuestros egresados era sobre la educación en general, primaria, secundaria, escuelas de arte y oficio y la Universidad de Cartagena. Nosotros lo que hicimos fue, menciono los nombres para darle un reconocimiento a estos jóvenes. Yo los cité para que vinieran hoy. Nada más veo a Daisy aquí. Los jóvenes fueron, cuestión de edad, ya me cuesta decir. Bueno, Daisy, Araceli Maldonado, el libro. La primera página. Alexander Alcalá Cuello, Ricardo Borrero Valencia, Daisy del Carmen Caicedo Martínez, aquí al frente, Paola Grau Rebollo, Briando Ibáñez Ricardo, Araceli Maldonado Muñoz y nuestro querido Elkin Paternina Fonseca, funcionario de la Biblioteca de la Universidad de Cartagena. Ellos adelantaron ese trabajo. En este libro consta de 200 documentos. El aporte de estos estudiantes es el 12% de esos 200 documentos. Y digo esto porque es necesario decirlo, porque a veces se prestan malas interpretaciones de creer que entonces que nosotros hemos cabalgado sobre el trabajo de los estudiantes. El 88% de la documentación restante la transcribimos los profesores que aparecemos como coordinadores. Un trabajo difícil, un trabajo de búsqueda en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Colombia, después buscar la documentación que está digitalizada. Algunas veces cuando uno baja documentos en PDF es fácil sombrear y copiar, pegar y queda convertido, pero la documentación del siglo XIX es muy difícil. Una S se transforma en una culebrita, una F se transforma en otra cosa, la unión de la N se transforma en H. En total que fue un trabajo de digitalización que nos tocó hacer a lo largo de este tiempo, con el propósito de como bien decía el rector, de llenar un vacío que existe en esta ciudad sobre nuestra universidad y sobre la necesidad de brindarle a la comunidad académica, al profesorado de las distintas unidades, de las distintas facultades y al público en general una documentación que de alguna manera llene ese vacío
y que permite más o menos proponer una agenda de investigación sobre la historia de nuestra institución. Se me ocurre a mí, por ejemplo, y es algo que hablo mucho con el colega Roiser Flores, la posibilidad de ver cuál ha sido la contribución de nuestra universidad a la construcción del Estado Nacional. Eso implica una reevaluación en el campo de mi disciplina, de nuestra disciplina, de la historiografía. Toda la historiografía del siglo XIX hasta hace 10 años apenas daba el Estado Nacional como un hecho dado, que no requería investigación. Era una de esas especies de axiomas matemáticos. 1 más 1 es 2, ¿por qué? Porque sí. Durante el siglo XIX existía el Estado-Nación. Sí, ¿por qué? Porque sí, porque se creó con la Constitución de 1821 y posteriormente la del 32, la del 41, la del 53, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, en los últimos años se han abierto unas líneas de investigación en el campo de la historiografía política que se ha interesado en ver cómo ha sido el proceso de construcción de las instituciones. Y para el caso de Colombia y concretamente de la región Caribe, consideramos que la Universidad de Cartagena ha desempeñado un papel de primera línea en la construcción del Estado-Nación. Primero porque la construcción del Estado-Nación, entre otras expresiones, se materializa a través de código y de legislaciones y de echar a andar esas instituciones. Y buena parte del estudiantado que egresó de nuestra institución hizo eso. Y no solamente lo hizo en Cartagena, sino que lo hizo en todas las provincias de la gran provincia de Cartagena y posteriormente del Estado Soberano de Bolívar y del Departamento de Bolívar. Sin la existencia de la Universidad de Cartagena, si el funcionamiento del Estado colombiano en la región Caribe ha presentado muchas dificultades y aún los politólogos hablan de ese tema, imagínense ustedes qué hubiese sido de estas instituciones si la universidad no hubiese de alguna manera producido y capacitado intelectualmente el personal que puso a andar las instituciones en los diferentes espacios del Bolívar Grande. El segundo aspecto tiene que ver con la presencia nacional de la Universidad de Cartagena. Desde sus inicios, personajes que estuvieron ligados a la fase inicial, José María del Castillo y Rada, José María del Real, Eusebio Canaval y otros personajes, Antonio del Real, que fue estudiante y al mismo tiempo es profesor, y creo que el colega Rafael Acevedo tiene toda esa historia escrita, fueron personajes de protagonismo político nacional. Algunos de ellos contribuyeron a redactar los códigos iniciales de la República. Algunos de ellos alcanzaron representatividad en las secretarías, como se le llamaba en esa época a los ministerios. Tuvieron un protagonismo fundamental, que quizás solamente hemos resaltado el de Rafael Núñez, por su condición de 4 veces presidente, pero que son muchísimos los personajes que de alguna manera hicieron presencia en la vida política nacional gracias a la formación que recibieron en la universidad. Y otro aspecto fue que la universidad fue un vehículo de movilidad social. Sectores humildes, sectores medios asistieron a la universidad. Desde antes, desde la época del Colegio Seminario Conciliar San Carlos Borromeo, pese a que sus estatutos consagraron la disposición de que solamente podían estudiar quienes demostraran la limpieza de sangre y que sus padres no ejercieran oficios viles, los oficios manuales. Aún pese a eso, en el Colegio Seminario Conciliar, gente de estas condiciones, pues lograron acceder al estudio y algunos de ellos se convirtieron en abogados porque fueron a Bogotá. Es el caso de Mauricio José Romero, el hijo de Pedro Romero, que es el caso más conocido, estudió en el Colegio Seminario Conciliar. Después Pedro Romero pidió dispensa por la condición de pardo, parece que se la concedieron, porque en los listados de estudiantes
de 1810 del Colegio del Rosario aparece Mauricio José Romero estudiando en Bogotá. Ya en el año de 1812 se encuentra en la ciudad. Pues bien, ese antecedente fue clave, porque la Universidad de Cartagena en su fase inicial también fue así. No se crea que era una universidad de élite. Si la pudiéramos definir de otra manera, es que fue una universidad policlasista. Y de alguna manera creo que aún conserva esa condición, porque es diferente y como tiene que ser, por ser una institución pública, gente de diferentes orígenes sociales y étnicos acceden y accedieron a la universidad gracias a que fue una institución de puertas abiertas. Yo, que me he dedicado a hacer historia del trabajo, de los trabajadores, que le he hecho seguimiento al listado de artesanos, constato en la documentación del siglo XIX que muchos hijos de artesanos, y eso lo hago a través de las genealogías, muchos hijos de artesanos pues accedieron a los estudios de medicina y a los estudios de derecho en la Universidad de Cartagena. Y eso implica otra cosa, un tema de mucho interés porque de alguna manera nos toca a algunos de nosotros, el diseño de estrategias familiares para sacar a un miembro de la familia. Usualmente el padre y los hijos e hijas mayores se sacrificaban para que el último hijo adelantara sus estudios y lograra titularse en la universidad. Son tres ejemplos que los traigo a colación porque nos demuestra que nuestra institución ha sido un elemento clave que nosotros todavía no hemos valorado en sus reales dimensiones sobre lo que ha significado esta universidad para la región, no para Cartagena, para la región, porque fue fundada con un criterio regional. Era la Universidad del Magdalena e Istmo. Panamá se segregó del departamento del Magdalena en 1822 y los panameños quisieron tener universidad y desde Bogotá le dijeron no, vayan a la Universidad del Magdalena e Istmo. Y venían estudiantes panameños acá. Y venían estudiantes de la provincia de Sincelejo, la provincia de Corozal, la provincia de Lorica, la provincia del Chinú, Sabana Larga, tierra de mi padre, estaba llena de estudiantes de ahí. Imagino que viene la vaina de que Sabana Larga, donde la inteligencia es peste, porque estudiaban mucho más estudiantes aquí de Sabana Larga que de Barranquilla. De Barranquilla muy pocos venían acá a estudiar. Entonces, del Magdalena, de la Guajira, venían gente de todas las latitudes de lo que era, lo que hoy en día llamamos el Caribe colombiano, incluyendo a Panamá hasta el año de 1903, vinieron a estudiar a esta universidad. Y se formaron con todos los problemas locativos, problemas presupuestales. Ahí van a ver listados de presupuesto año por año, el mantenimiento, la estabilidad del presupuesto, las dificultades para el funcionamiento de la institución, el espacio del claustro de San Agustín deteriorado, la zona donde está la biblioteca Fernández Madrid y el patiecito de la Facultad de Ciencias Humanas, la torre se cayó 3 veces, la iglesia se cayó, eso era un patio escueto ahí, lleno de monte, la parte de atrás de la Facultad de Derecho también toda deteriorada, la parte pegada al edificio del GANE, pero pese a todo eso la universidad salió adelante y la universidad se mantuvo y alcanzó fama por la formación de abogados, por la formación de médicos. Solamente en los últimos años es que otras universidades de la región han abierto facultades de medicina, pero mientras tanto jóvenes de toda la región, aún miembros de élite de la región, aspiraban a venir a estudiar a la Universidad de Cartagena. Esa es la documentación, parte de la documentación que está en estos libros. Están los reglamentos estudiantiles, listados de estudiantes año por año, las calificaciones que sacaban, los exámenes. Yo estudié el bachillerato y nos daban cuestionarios a final de año. A ti también te daban cuestionarios, Arturo. Y uno sabía, un cuestionario de 100 preguntas donde iba a salir el examen final. Pues así también era una práctica que provenía del siglo XIX y en cada asignatura estaban los cuestionarios y quienes los examinaban, las calificaciones, los dictámenes.
los conflictos con la iglesia, porque el Colegio Seminario Conciliar formó parte de la Universidad del Magdalena e Istmo hasta el año de 1846, que se desglosó. Los bienes de la iglesia que pasaron a manos de la universidad gracias a la investigación doctoral de la colega Maribel de la Cruz. Tenemos los listados de todos los bienes, costos, quiénes los arrendaban, qué pasó, qué destino. Casi una tercera parte del recinto histórico era de la Universidad de Cartagena. Bueno, y fueron saliendo de la potestad privativa de la universidad y no sabemos en virtud de qué disposiciones eso sucedió. Entonces creemos que estamos frente a una compilación documental, estamos ofreciendo, gracias a la Academia Colombiana de Historia, y hay que hacer un reconocimiento a don Martínez Garnica, su presidente. Se publicó este libro a finales del año pasado y llena un vacío, porque hago un reconocimiento a la doctora Dora Piñeres de la Osa. Mientras que nadie daba un peso por la historia de la universidad, ella en el tránsito del siglo XX al siglo XXI se dedicó a investigar la historia de la universidad. Impulsó la creación de la Cátedra de Historia de la Universidad y se publicaron varios libros donde se compilaron ensayos sobre historia de las diferentes facultades. Y gracias a esa labor pionera de la doctora Dora Piñeres de la Osa, profesores de otras facultades que no son historiadores adelantaron investigaciones sobre sus diferentes facultades, en medicina, en enfermería, y bueno, se me olvidan otras. Entonces, pero se ha avanzado un poco en las investigaciones sobre el siglo XX, pero sobre el siglo XIX es poco lo que hay. Sabiendo que tenemos una bomba entre manos, que la tiene el colega Rafael Acevedo, que se ha dedicado en los últimos años a investigar la historia de la Universidad de Cartagena desde su fundación como hasta finales de los años 60, ¿no? Entonces, creemos que estamos ofreciendo un insumo para que la gente se interese en la historia de nuestra institución. Y bueno, dejo hasta ahí. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, creo que nos ha quedado aún más claro todo el valor de esta importante obra, este aporte. Ahora nos van a dejar así como con las ganas de cuál es esa bomba que Rafa tiene ahí entre sus manos, pero bueno, ya lo sabremos. Yo quiero de verdad agradecerles a ellos todo el esfuerzo. Ya sabemos lo que cuesta transcribir, identificar toda esta documentación, que seguramente nos va a ayudar a entender mucho más la forma como la universidad se concretó y su evolución y su conexión con todo nuestro contexto caribe. Como sé que este es un ámbito donde la mayoría son estudiantes de historia, los profesores de historia, yo quiero hacerles un reconocimiento muy especial y quiero que sepan que han sido claves en este proyecto bicentenario. Desde el principio sabíamos que el programa era nuestro protagonista, además que iba a ayudarnos a seguir la ruta, y con ellos hemos venido trabajando, por ejemplo, la construcción de la línea de tiempo de la historia de la universidad, que esperamos el año que viene poder compartirla. Con ellos se está consolidando el archivo histórico de la universidad y todo este material seguramente se podrá conectar muy bien con eso. El laboratorio de estudios coloniales tiene un gran aporte, y esa es otra noticia que en otro momento daremos porque estamos trabajando en eso, de cómo la universidad en sus 200 años sigue vigente y sigue conectada con la transformación y también con la memoria de la ciudad. Así que, bueno, y Rafa, además de liderar todo esto y de ser nuestro enlace con Unicauca, periódicamente en el Universal también está publicando historias de la universidad para llegar a otro público, a ese ciudadano que solo quiere conocer el cuento. Entonces, muchas maneras nos hemos ideado, y gracias Programa de Historia, animar a los estudiantes a que nos sigan acompañando en el proyecto bicentenario y a que podamos pronto tener una agenda definitiva para celebrar como esta fecha pues se lo merece. Yo quiero pedirles nuevamente un aplauso a nuestros compiladores, que lo merecen, nuestro respeto.
Sergio, ¿dónde pueden conseguir el libro? Porque es una pregunta obligada. Bueno, este libro lo publicó la Academia Colombiana de Historia, es una institución oficial fundada en 1903. Ya me siento viejito porque formo parte de ella. Esta institución la financia el gobierno, con un buen presupuesto, porque yo le propuse el libro y realmente me dieron sí, lo publicamos. Pero la distribución es difícil. Ellos enfrentan el problema de los Estado, sobre todo de los dineros públicos. Entonces, no es como las universidades privadas. La Universidad de Rosario, la comercialización es una cuestión bárbara. Acá no. Sé que lo colocan en librería, pero se demoran en colocarlo en librería. A nosotros nos enviaron 20 volúmenes, 2 para cada compilador, 1 para los jóvenes que nos han acompañado y como 3 para repartir, que es lo que hemos hecho. Tenemos que entregar a la biblioteca de la Universidad de Cartagena, ya veo a Raquel, y a la Bartolomé Calvo. Pero sí, prontamente en línea podrán averiguar dónde se comercializa. El precio creo que es 110,000 pesos. Bueno, ya estaremos muy pendientes y avisándoles. Bueno, sin más, entonces invitarlos a brindar por esta importante obra en el pasillo de afuera. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente a todos y todas por estar aquí en la sala del Congreso.